Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Visión, el podcast del Consejo General de Colegios Oficiales de Ópticos Optometristas. Hoy hablaremos de la enfermedad de ojo seco, una alteración que tiene una importante prevalencia. Analizaremos los signos que presentan los pacientes que sufren esta enfermedad ocular, las pruebas diagnósticas esenciales para identificarla y, principalmente, el papel que juega el profesional óptico optometrista en la detección del ojo seco. Para ello, nos acompaña María Jesús González, óptico optometrista, doctora en Ciencias de la Visión y catedrática de la Universidad de Valladolid. Ella nos contará todas las claves, así como las diversas opciones de tratamiento para aliviar los síntomas del ojo seco. María Jesús González, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. La primera pregunta es cuáles son los signos y síntomas más comunes que presentan los pacientes con ojo seco y si hay algún perfil de paciente más propenso a desarrollarlo. Bien, pues bueno, como comentabas en la introducción, sí que me gustaría incidir un poco en la alta prevalencia que tiene este problema, ¿vale? Entonces, el ojo seco puede ser exclusivamente síntomas, que es un poco la parte como más leve de la enfermedad. Eso tiene una prevalencia muy elevada entre la población general, está en torno a un 50%, dependiendo un poquito de los estudios que se lean. Y bueno, cuando nos ceñimos solo a la sintomatología, lo que se va a encontrar es síntomas de ojo seco, pero hay pacientes que no saben lo que es un ojo seco o no lo entienden y entonces, bueno, pues nos refieren desde molestias hasta dolor, irritación, sensibilidad a la luz, picor. Y estos síntomas pues, no son específicos de esta patología en sí y se pueden confundir con otras entidades o con otras patologías, como puede ser, por ejemplo, la incomodidad con lentes de contacto o las alergias con afectación ocular. Entonces, bueno, con estas habría que hacer un diagnóstico diferencial durante pues, la historia del caso y durante la exploración que vamos a hacer posteriormente a los pacientes para saber que nos hallamos ante una sospecha de ojo seco. En cuanto a los signos, pues bueno, los pacientes pueden referir enrojecimiento. Más allá de eso, pues es muy difícil que nos puedan decir más cosas. A veces les lloran los ojos por la mañana, cosa que parece contraintuitiva, puesto que estamos hablando de ojos secos, pero a veces ocurre eso, ¿no? Con respecto a lo que podamos observar nosotros, pues lo que comentaba antes, los niveles más leves de la patología, pues hay veces que exploramos al paciente y no vemos absolutamente nada, al menos con los medios que tenemos hoy en día, y ya no solamente sitios quizás como más generalistas, como puede ser una óptica, sino en sitios incluso más especializados, como puede ser pues alguna consulta específica de superficie ocular o de ojo seco, ¿no? Pero a medida que va evolucionando la enfermedad, pues nos podemos encontrar con alteraciones de la superficie del ojo, como pueden ser alteraciones del epitelio de la córnea y de la conjuntiva, y entonces, bueno, pues podemos ver tinciones, podemos detectar inestabilidad de la lágrima, también disminución de la secreción lagrimal, aunque esto es una parte muy pequeña de todo lo que es el conjunto del ojo seco, ¿no? Los pacientes que tienen hiposecreción lagrimal. Y en el caso del ojo seco evaporativo, que es el otro tipo de ojo seco, que es el más habitual, pues nos vamos a encontrar alteración en las glándulas de meibomio, especialmente en la secreción. Y me preguntabas del perfil. Es mucho más habitual en mujeres que en hombres y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues también es más habitual. También es más habitual en la raza asiática, aunque bueno, pues obviamente en nuestro entorno tenemos menos pacientes de este tipo, ¿no? Pero hay otros factores que pueden también incrementar la probabilidad de tener ojo seco, como por ejemplo la ingesta de determinadas medicaciones, léase por ejemplo antidepresivos, ¿no? Haberse realizado una cirugía ocular, especialmente de la superficie ocular y especialmente cirugías refractivas corneales, ¿no? Determinados estilos de vida, se habla muchísimo pues, del uso de pantallas, que reduce la frecuencia del parpadeo, la exposición a ambientes adversos, como pueden ser estar en ambientes pues, con humedades muy bajas o con aire directamente enfocado al ojo, ¿no? ¿Qué pruebas diagnósticas considera esenciales para identificar de manera precisa el tipo y la severidad del ojo seco y qué tecnologías o herramientas recomienda?
Bueno, pues en este caso podemos utilizar desde pruebas diagnósticas muy comunes y muy simples que tenemos todos a mano en nuestras consultas, como la medida de la estabilidad lagrimal con el BUT, la medida de la secreción lagrimal con el test de Sirmer, el uso de tinciones para ver cómo está ese epitelio, hasta dispositivos como más completos que pueden hacer varias pruebas, como pueden ser las plataformas multidiagnóstico que tenemos hoy disponibles en el mercado. Estas plataformas están incluidas dentro del software de los topógrafos y, bueno, yo ahí lo que diría es que lo que utilicemos va a depender mucho de las herramientas que tengamos disponibles, pero que muchas veces no necesitamos hacer una gran inversión para empezar a plantearnos trabajar con este tipo de enfermedad, ¿no? Pero vamos, como lo he comentado, en cualquier caso la sospecha inicial debe venir siempre de la sintomatología que presenta el paciente y entonces aquí lo que tenemos que hacer es preguntar. Podemos hacer una historia completa y diría más bien utilizar el uso de cuestionarios estandarizados que nos pueden ayudar no solamente en el diagnóstico inicial, sino también en el seguimiento de esta patología. Y en el abordaje del ojo seco en la práctica optometrista de los últimos años, ¿cómo ha cambiado la comprensión de esta enfermedad? ¿Qué novedades recientes considera más relevantes? Pues yo creo que en lo que respecta a la práctica optométrica en sí, el factor clave ha sido el papel de detección y de prevención que hemos adquirido los ópticos optometristas como profesionales primarios de la salud. Y en cuanto a las novedades, pues bueno, pues han venido mucho del avance científico de la enfermedad, de conocer la patofisiología de esta enfermedad. Por ejemplo, el hecho de que se haya entendido el ojo seco como una enfermedad inflamatoria de la superficie ocular cambió ya hace algunos años la perspectiva del tratamiento. Cuando antes solamente se tenía el uso de lágrimas artificiales sin más, pues hoy en día disponemos de un arsenal bastante interesante de tratamientos antiinflamatorios que ayudan a controlar la patología y a evitar la progresión, ¿no? También la comprensión de la complejidad de la lágrima ha hecho que, bueno, pues que tengamos disponibles lágrimas artificiales que tienen componentes que las hacen muchísimo más eficaces hoy en día que las que teníamos hace algunas décadas. Y por último, también disponemos de técnicas de imagen de la superficie ocular, como bueno, pues la meibografía, que nos ayuda a estudiar las glándulas de meibomio, o por ejemplo técnicas de análisis de la composición de la lágrima, como por ejemplo la osmolaridad o la medida de la presencia de determinadas moléculas inflamatorias que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico más fiable y sobre todo más temprano, que es lo más importante. Habla usted de tratamientos. ¿Cuáles suele recomendar a sus pacientes y en qué circunstancias se opta por la lágrima artificial, por los antiinflamatorios o por las intervenciones más avanzadas? Bueno, pues el tratamiento va a depender de la gravedad de la enfermedad, ¿no? En los estados más leves que podemos manejar los ópticos optometristas, pues se pueden o se suelen recomendar lágrimas artificiales, o sea, mantener el ojo humectado constantemente y además utilizarlas de forma pautada, no solo cuando tenga síntomas, sino de forma habitual. El manejo del ambiente, como comentaba antes, pues aumentar la humedad ambiental siempre que podamos, reducir la exposición a pantallas, hacer descansos durante la lectura, tratar la disfunción de las glándulas de meibomio en el caso de que las hubiera y bueno, pues también es muy importante y ahí creo que tenemos un papel muy clave, ¿no? en todo esto, es la educación al paciente. Es importante que el paciente entienda su patología y lo que puede hacer para reducir pues, el impacto en su día a día, incluso para reducir las posibilidades de progresión de la enfermedad. Y a medida que la enfermedad progresa, pues además de estos tratamientos, como he comentado, o de este manejo del paciente inicial, pues obviamente aquí ya necesitamos el trabajo junto con un oftalmólogo para, bueno, pues tratamientos de choque con corticoides, antibióticos y luego ya posteriormente con antiinflamatorios. Se puede utilizar el suerautólogo, que funciona muy bien, o incluso el uso de lentes de contacto terapéuticas, bien blandas o bien esclerales. Me gustaría terminar esta charla hablando de la importancia de trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud visual. ¿Cómo pueden los ópticos optometristas contribuir al manejo interdisciplinar del ojo seco? Bueno, pues la palabra clave efectivamente es la interdisciplinariedad. Nosotros tenemos un papel muy relevante detectando este problema, puesto que somos
los profesionales que estamos a pie de calle y preguntando, detectando, diagnosticando, podemos ayudar mucho a lo que es el desarrollo, ¿no?, de esta patología en los pacientes. Como he comentado antes, los casos más leves pues los podemos manejar nosotros cuando hay solo síntomas, no vemos absolutamente nada, aunque pues a veces, también es conveniente tener un diagnóstico médico de esta patología. También podemos hacer el seguimiento una vez diagnosticados, una vez tratados convenientemente. De nuevo, somos los profesionales que estamos a pie de calle, los que estamos más cerca y más accesibles a este tipo de pacientes, con lo cual pues ahí creo que tenemos un papel muy relevante. Y bueno, pues como he comentado, esto es muy importante que siempre tengamos, o sea, el paciente esté lo mejor tratado posible y eso no recae exclusivamente en nuestras manos, sino en un equipo multidisciplinar. Yo trabajo en uno y bueno, pues los pacientes pues acuden a uno o a otro profesional dependiendo de las necesidades que vayan a tener. He hablado antes del uso de lentes de contacto. Obviamente, las lentes de contacto, por muy terapéuticas que sean, somos los ópticos optometristas los que estamos formados para hacer este tipo de adaptaciones y los que podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, puesto que conocemos pues las herramientas que tenemos en la mano, los distintos materiales que tenemos, los distintos usos y podemos evaluar la reacción de la superficie ocular al uso de estas lentes de contacto. Entonces, bueno, pues en definitiva creo que incidir un poco en esa idea de que el óptico optometrista tiene un papel muy clave en esta patología que es muy común y que como colectivo debemos estar sensibilizados y trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Nos ha acompañado y alumbrado sobre el ojo seco la doctora en Ciencias de la Visión y catedrática de la Universidad de Valladolid, María Jesús González. Muchas gracias. Gracias a vosotros.